Ok? Bom, a gente retoma então nessa nossa nova mesa. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou só retomar a nossa programação. Então, esse é o primeiro dia do nosso Congresso Internacional FILPSIC. Hoje pela manhã nós tivemos a contribuição dos colegas do LAPEF, que estão aqui, Vinícius Bussac, Giuseppe Martini. Agora acabamos de ter a contribuição aí desses dois outros grandes laboratórios, a ASIE e a Rede Brasil Requer. E esta mesa do momento, eu chamei, sem muita criatividade, de Laboratório Argentina, porque eu não tive tempo de dialogar melhor com os meus colegas argentinos para definir um nome mais adequado, mas a iniciativa é a mesma, a gente quer se aproximar. Então, eu vou até aproveitar, né, Inácio? O Inácio esteve convidado para estar conosco no ano passado, infelizmente não foi possível, e aí eu insisti para que ele voltasse, e infelizmente esse ano, então, muito bem-vindo, Inácio, quero te agradecer e te desejar as boas-vindas desde já. O Esteban é colega da casa já esteve conosco aí nas duas últimas edições do nosso seminário, e hoje volta para realizar essa mesa. Bom, então essa é a nossa programação de hoje, que é o dia mais riqueriano do Congresso, em função de ser sob a minha responsabilidade. Como vocês sabem, a rede FILPSIC envolve 3 instituições brasileiras, a UFMS, a minha universidade, Federal de Juiz de Fora e a PUC do Paraná. Então, amanhã a gente vai ter uma conferência às 10 da manhã com o professor Tomás Lepultra sobre Freud, a psiquiatria e a psicanálise. Na parte da tarde, uma mesa sobre a psicanálise e a epistemologia histórica. E, na sequência, uma segunda mesa sobre arte e degeneração, responsabilidade da PUC do Paraná. E no sábado, nós vamos ter, sob a responsabilidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma conferência com a professora Clara, dos Estados Unidos, sobre a migração de mulheres em fuga do nazismo para os Estados Unidos. Profissionais de saúde mental e psicanalistas, etc. Essa conferência será na parte da manhã. E na parte da tarde, o lançamento do livro do Richard Simank, nosso colega da rede, 5 lições de filosofia e psicanálise, do Bento Prado Júnior, um importante filósofo brasileiro. Bom, toda essa programação vocês têm detalhes no nosso caderno de resumos, eu quis apenas retomá-la aqui no início das nossas atividades. Sem mais delongas, eu gostaria, então, de acolher também e agradecer Roberto Laux, que aceitou o meu convite para mediar essa mesa. O Roberto é nosso vice-presidente da ASIE, esteve conosco na mesa passada ali, e ele que vai coordenar os nossos trabalhos a partir de agora. Então, te passo imediatamente a palavra, Roberto, muito obrigado, pode conduzir daí. Ok, Waine, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, dou as boas-vindas a todas as pessoas para mais esta sessão de conferências, de ponências, do primeiro Congresso Internacional da Rede de Pesquisa em História e Filosofia dos Saberes e das Ciências Humanas, FILPSIC. Então, dando continuidade a esta segunda parte da nossa tarde de estudos, quero saudar os colegas, e acabo de conhecê-los também, o Esteban Ligoy, o Inácio Colichas, que participarão desta mesa representando o Laboratório Argentina. Primeiramente, dirijo um agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas na organização deste evento e também na constituição dessa rede de pesquisa bastante promissora, a qual também desejo todo o sucesso, né? De modo especial, agradeço ao colega, amigo, professor Waine César, pela organização deste primeiro congresso da rede, e provavelmente seguirão muitos outros. Passo, então, a apresentação de nossos colegas. O professor Esteban Ligoy é doutor em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, pós-doutor pela Universidade do Vale dos Sinos, investigador independente do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, professor da Universidade de Buenos Aires,
e da Universidade Argentina de la Empresa. Observo na vasta produção teórica do professor seu interesse pela filosofia contemporânea, sobretudo a tradição fenomenológica e hermenêutica, né, com Heidegger e Ricoeur. Destaco entre os muitos trabalhos do professor os seguintes livros: Filosofia em Clave Contemporânea, 2015, Ser e Tempo, Singularização e Comunidade, de 2016, Paul Ricoeur, Junto, Más Allá e Por Debaixo de Sua Obra, de 2022. O professor Esteban Ligoy apresentará o trabalho intitulado Autobiografia e Identidade Narrativa em Paul Ricoeur. Da mesma forma, acolhemos o professor Inácio Colijas, que é doutor em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, professor de pós-graduação no Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais. O professor é membro do capítulo de História e Epistemologia da Psiquiatria em Associação de Psiquiatras Argentinos. Eu observo também na vasta produção teórica do professor algumas áreas de interesse, como epistemologia da psicanálise, sobretudo em relação à clínica. Também explora linhas fenomenológicas e hermenêuticas dessa epistemologia da psicanálise, sobretudo a partir da abordagem ricoeuriana. Destaco entre os muitos trabalhos do professor os seguintes livros: Los Trastornos Bipolares, uma revisão crítica, Psicopatologia, História e Epistemologia, de 2016, Que Significa Analisar? Crítica e Epistemologia, de 2019, Psicoses e Escritura, Clínica e Epistemologia del caso Schreber, de 2021. Professor Inácio Colija apresentará o trabalho intitulado Ricoeur e Freud, La epistemologia del psicanálise de la interpretación exceso Freud, notas sobre o caso Schreber. Então, você tem a palavra, professor Esteban. Seja muito bem-vindo ao nosso congresso. Gracias, Roberto. Bueno, gracias a Wayne por la invitación. Así que, bueno, yo no sé si puedo compartir pantalla, por lo menos para... No tengo un PowerPoint, pero por lo menos para compartirles la ponencia y que no queden quienes no me sigan en mi cerrado castellano puedan más o menos leerlo. ¿Ya está? Ahí está, gracias. Les comparto. No sé si... No, yo creo que se ve bien. A ver, lo agrando un poco. Bueno, básicamente supongo que algún texto sobre traducción hubiera estado más divertido por el día de la fecha y por el contexto de las discusiones que se vino haciendo en las mesas plenarias. Pero bueno, este es sobre autobiografía e identidad narrativa. El tema me parecía pertinente al contexto del Congreso. Básicamente, bueno, se ha reactualizado el problema de identidad narrativa tratado por Ricoeur, y un poco lo que me interesa es básicamente presentar la asociación entre las dos cuestiones, más en el detalle, pero me parece que la idea de cierre es poner en duda hasta dónde tiene tanta importancia la categoría de identidad narrativa y hasta dónde no es más importante la categoría final con la que trabaja Ricoeur, que es la cuestión de reconocimiento y específicamente el reconocimiento de sí, ¿no? Digo, a ver,
La autobiografía es un género literario definido por la identidad de su autor, narrador y personaje principal. La identidad entre el narrador y el autor garantizaría al lector la verosimilitud de lo narrado, aunque este género no pretende ser objetivo, sino que reconoce la perspectiva y sentido de su autor. Nos encontramos, pues, con una confluencia de temáticas extensamente tratadas por Ricoeur a lo largo de su vida, a lo que le podemos sumar la influencia temática y metodológica de uno de los grandes teóricos de este género, como es Wilhelm Dilthey, y haber sido él mismo, o él haber escrito él mismo una autobiografía. A pesar de los vínculos de Ricoeur con este género narrativo, resulta muy llamativo las pocas veces que lo tematiza. Bueno, la idea es articular las temáticas de identidad y autobiografía, lo que les adelanté, tales como fueron planteadas, sobre todo en tiempo y narración, que es la obra de referencia de los intérpretes que suelen tratar la cuestión de Ricoeur y autobiografía. Lo que queremos sostener es que en Ricoeur la autobiografía carece de la relevancia que le pretenden dar varios intérpretes. Uno es Popkin, el hijo, ¿no? Filosóficamente hablando, serán más relevantes los conceptos de relatos de vida y el concepto de identidad narrativa, ¿no? Autobiografía e identidad narrativa. Más allá de alguna mención esporádica previa a tiempo y narración, la mayor preocupación por este género literario y el concepto de identidad narrativa asociado a él lo encontramos en el tercer tomo de esta obra, no son 3 tomos. Ante la imposibilidad de aportar una solución especulativa a la aporía entre el tiempo cósmico y fenomenológico, Ricoeur propone una solución poética a dicha tensión. La configuración mimética de la narración permite una primera vía de solución, inventando un tercer tiempo en la que se articulan estos dos regímenes temporales. Este tercer tiempo, sigue explicando, no es ni el que corresponde a la historia ni a la ficción, sino un tercer tiempo. Todo parecería indicar que este tercer tiempo estaría asociado con la autobiografía, aunque Ricoeur no explicita cómo sería este nexo. Antes de referirse a este género literario, describe a la identidad narrativa como el frágil vástago, fruto de la unión de la historia y la ficción. De hecho, las dos únicas menciones que se hacen de la autobiografía son para ejemplificar dos de las características de la identidad narrativa: que el sujeto es lector y escritor de su propia vida, y la inestabilidad constitutiva de la identidad narrativa. Así desarrollada, esta presentación parecería no generar mayores inconvenientes para el análisis de la identidad narrativa. Sin embargo, existen al menos 2 problemas con este planteo. En primer lugar, algunas de las conclusiones a las que se arriba en Ser y Tiempo no fueron totalmente satisfactorias. La categoría de autobiografías se proponía resolver, o la identidad narrativa se proponía resolver el problema planteado en el parágrafo 72 de Ser y Tiempo, de articular la caracterización trascendental del Dasein, de inspiración fenomenológica, desarrollada en el parágrafo 65, con la mutabilidad de la vida recogida por la hermenéutica de Dilthey. La identidad narrativa pretendía reunir la permanencia abstracta en el tiempo con la mutabilidad para lograr una cohesión de la vida y persistencia. Sin embargo, la autobiografía como género literario enfatiza la inestabilidad, ¿no? Y cito a Ricoeur, dice: una investigación sistemática sobre la autobiografía y el autorretrato verificaría, sin duda alguna, esta inestabilidad de principio de la identidad narrativa. En este sentido, no es una simple muletilla afirmar que la identidad narrativa es el título de un problema, así como el de una solución. No, Ricoeur siempre usa, o muy seguido usa este tema de, bueno, es el título de un problema y no es la solución a él, ¿no? Con categorías como el de representancia, identidad narrativa, etc. La segunda dificultad surge con la incorporación con los relatos en general y la denominada historia de vida al análisis de la identidad narrativa. Las narraciones aparecen con la vida examinada socrática del siguiente modo. Cito extensamente a Ricoeur, dice: el sí del conocimiento de sí es el fruto de una vida examinada, según la expresión de Sócrates en la Apología. Y una vida examinada es, en gran parte,
una vida purificada, clarificada, gracias a los efectos catárticos de los relatos, tanto históricos como de ficción transmitidos por nuestra cultura. La ipseidad es así la de un sí instruido por las obras de la cultura que se ha aplicado a sí mismo. La historia de vida, por su parte, aparece inicialmente en el primer tomo de Tiempo y Narración, no me voy a detener en él. Esta categoría supone la preexistencia de una pluralidad de historias que el narrador, no el autor, va escogiendo para constituir una historia de vida única, ¿no? Sería su historia de vida. En el tercer tomo se resaltan las similitudes con la autobiografía en la siguiente cita. Como lo confirma el análisis literario de la autobiografía, la historia de vida es refigurada constantemente por todas las historias verídicas o de ficción que un sujeto cuenta sobre sí mismo. Esta refiguración hace de la propia vida un tejido de historias narradas. Identidad y narración. En Tiempo y Narración, la identidad narrativa había sido el resultado de una reflexión en torno a la cuestión narrativa sobre la temporalidad. Aunque esta obra se sostenga que la identidad narrativa es el frágil vástago fruto de la unión de la historia y la ficción, el producto del entrecruzamiento entre historia y ficción no puede ser sino un género literario que articule histórica y ficcionalmente el tiempo fenomenológico y el tiempo cosmológico. Este género híbrido es la autobiografía. Que la identidad narrativa es un producto indirecto de este análisis lo reconoce el propio Ricoeur, cuando en sí mismo como otro explica que en su obra anterior no tomó en cuenta lo que está en juego en la cuestión misma de la identidad aplicada a personas o a comunidades. Justamente esta limitación, junto con la primera arriba señalada, son las que buscan ser resueltas en sí mismos como otro. En esta obra, Ricoeur rechaza posiciones que van contra lo que sería el narrativismo identitario en general. ¿Qué es el narrativismo identitario? ¿No? Hay dos versiones, una que consideran que, bueno, la identidad debe ser descrita narrativamente, y otra es la identidad de uno se describe narrativamente. Frente a un planteo del tipo descriptivista, que considera que las historias se cuentan, la vida es vivida, ¿no? Que sería la versión crítica, Ricoeur es explícito acerca del carácter constitutivamente lingüístico del ser humano. Hay que poner en duda la ecuación demasiado simple entre la vida y lo vivido. Una vida no es sino un fenómeno biológico, sino es interpretada. Está mal, si no es separado, si no es interpretada. El lenguaje posibilita la referencialidad al mediar entre el ser humano y el mundo, la comunicabilidad al mediar entre el ser humano y el ser humano, y la comprensión de sí al mediar entre el ser humano y sí mismo. Ricoeur identifica asimismo tres elementos prenarrativos en la vida. El primero de ellos es la semántica de la acción, medios, propósitos, etc., gracias a los cuales comprendemos el hacer y padecer humanos. El segundo es la mediación simbólica, articulada por normas, reglas y signos. Estas mediaciones, la estructural y la simbólica, coinciden con las dos primeras mediaciones de la acción incluidas en Mimesis 1 de Tiempo y Narración. Observamos, sin embargo, una diferencia en la tercera mediación, que son las historias que aún no han sido contadas frente a la mediación temporal de la Mimesis 1. O sea, Ricoeur plantea que hay historias que aún no han sido contadas, y eso sería el carácter prenarrativo, y en la Mimesis 1 se habla de la mediación temporal en Mimesis, de las acciones, ¿no? Mientras es manifiesto el carácter trascendental de las dos primeras articulaciones, las referencias a ejemplos elaborados a partir del psicoanálisis y a las causas judiciales adolecen del carácter trascendental. Resultan antes bien planteos de naturaleza fáctica, y a las que le resulta aplicable la objeción de Strawson de que es comparable con la distinción heideggeriana entre el modo de ser propio e impropio del ser, y considera que no habría ninguna justificación para preferir a la diacronicidad por sobre la vida episódica, salvo una elección personal. Con respecto a la función prescriptiva de la narración, ¿no?, que debe ser narrada la vida, Ricoeur considera la existencia de una relación de enriquecimiento mutuo entre la vida y las historias.
Por el lado de la narración y en contraposición con lo que sostienen los estructuralistas, el proceso de composición de una obra concluye en el acto de lectura. Por el lado de la vida, recordemos el rechazo de Ricoeur a la tesis del acceso inmediato al cogito, sostenido por la filosofía de la subjetividad. En su opinión, el conocimiento de sí precisa de una mediación, y de todas ellas, la narración es la más comprensible. Más allá de eso, Ricoeur reconoce que nunca se identificó con la problemática de la identidad personal a la que asocia con la tradición analítica anglosajona. La intención de Ricoeur era salvar las tensiones de estas lecturas con la distinción entre identidad idem e ipse. El concepto idem, de naturaleza óntica, refiere a la identidad cuantitativa de un individuo. Son pocos los atributos que pueden mantenerse con el paso del tiempo. Los ejemplos a los que recurre son el carácter y la cicatriz de la herida de Ulises. La ipseidad, por su parte, es presentada como la identidad cualitativa. Como los muestran sus ejemplos, el cumplimiento de la protemesa o la fidelidad del testimonio son de naturaleza ética, y es independiente de las modificaciones cuantitativas que uno sufra. La identidad narrativa proponía una articulación constructiva de ambos elementos. El problema identificado en la sección anterior sobre identidad narrativa en tiempo y narración era que esta, la identidad narrativa, se identificaba con el polo de la identidad ipse. La imposibilidad de reemplazar la identidad sustancial por otra de otra naturaleza fue lo que condujo a la inestabilidad que señalamos. Hay una intérprete, ¿no?, Leonard-Jean, que objeta que Ricoeur haya preferido a la hora de pensar en las narraciones de vida el término representarse, que es sich vorstellen, asociado con la refiguración imaginativa y utilizado para referirse a las imágenes mentales creadas para referirse a la representación de sí proporcionada por la autobiografía, por sobre el término más habitual de exhibición o presentación vinculado con la relación entre un retrato y lo retratado. Este presunto desliz retórico es uno de los problemas centrales que Ricoeur observa en la representación y por el que en Metáfora Viva prefiere el concepto aristotélico de mímesis por sobre el platónico. Aún en el análisis de la relación pictórica entre un retrato y lo retratado, y esto me refiero justamente a los autorretratos de Rembrandt, ya que el profesor Moratalla hizo referencia a Rembrandt, en la distancia fundamental entre el retrato y la copia. Lo que aquí está en juego es todo el destino de la idea de mímesis. Un retrato, pictórico en este caso, no es una copia, en la medida en que es una interpretación. De este modo, la narrativa no es ponderada por reflejar una imagen verdadera de una persona, sino por su capacidad de transfigurar la experiencia del lector. Hechas estas consideraciones acerca de la centralidad narrativa en la constitución identitaria, nos corresponde volvernos sobre los otros dos géneros mencionados, la historia de vida y la ficción. La intérprete arriba señalada objeta a Ricoeur haber tomado un subcaso de la autobiografía, en donde se produce la identidad, no solo del autor, el narrador y el protagonista, sino, como es lo que propone Lejeune en el pacto autobiográfico, sino que le incorpora la figura del lector. La autora observa que en un momento determinado Ricoeur rompe el pacto autobiográfico, desaparece la figura del autor y en su lugar queda la del lector. Acá escribí mal. Aunque la descripción del desarrollo argumental sea correcta, la autora no toma en cuenta que nuestra tesis previamente señalada de que una vez encontrada la solución poética a la aporía del tiempo, la autobiografía como género literario deja de ser relevante y comienzan a hacerlo las implicaciones éticas y ontológicas de la identidad narrativa. En este análisis, la identidad del autor pasa a segundo plano a favor de la figura del lector. De ahí que Ricoeur deje de referirse a la autobiografía y se refiere a las historias de vida, pues es en este punto específico en el que difieren ambos géneros literarios. Leo a Ricoeur dice: cuando yo me interpreto en términos de un relato de vida, ¿soy a la vez los tres, como el relato autobiográfico? Narrador y personaje sin duda, pero de una vida de la que, a diferencia de los seres de ficción, yo no soy autor, sino a la vez, según la terminología de Aristóteles, coautor, el synaintion. Éticamente es más relevante la figura del lector que la del autor,
porque el reconocimiento de haber realizado una acción y su juicio moral se realiza en el acto de lectura. En cuanto a las variaciones imaginativas de las ficciones, bueno, esto es un punto que es la relación entre la narración, la autobiografía y las, ¿cómo se llama? Los relatos de vida. Pero después aparece la figura de las ficciones, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la autobiografía o cuál es el rol que cumplen las ficciones en la constitución identitaria? En cuanto a las variaciones imaginativas de las ficciones, estas cumplen dos funciones diferentes en la constitución de la identidad. Por una parte, desempeñan el rol pedagógico de abrirnos a las perspectivas de otros personajes. Según Ricoeur, la función de representancia o de liberteniencia tiene su paralelo en la función de la ficción, que podemos indicar al mismo tiempo como relevante y transformadora respecto de la práctica cotidiana, relevante en el sentido de que presenta aspectos ocultos, pero ya dibujados en nuestra experiencia de praxis. Transformadora en el sentido de que una vida así examinada es una vida cambiada, otra vida. Por la otra, los relatos de ficción constituyen el ámbito donde se manifiestan diversas particularidades de la identidad que son objeto de la reflexión filosófica. Las conclusiones a las que arriban estos análisis son muy sensibles a la elección de las narrativas y el uso que se haga de ellas. Es claro la distinción o la comparación con lo que sucede con la identidad personal y el uso que hace Derek Parfit, ¿no?, de la filosofía analítica con la ciencia ficción. Dice, este disentimiento con Parfit, si no diera ocasión para una confrontación entre dos tipos de ficción, la ciencia ficción y las ficciones literarias que la tesis narrativista pone en juego. Estas variaciones imaginativas de un invariante, las narraciones literarias, son variaciones imaginativas de un invariante. Los personajes actúan, sufren, piensan, mueren como nosotros, y su corporalidad es constitutiva de la mediación con el mundo. Las ficciones elegidas por Parfit, en cambio, toman como variable la misma condición invariable de una hermenéutica de la existencia. Los personajes no se relacionan con los demás. Lo único con lo que nos encontramos es con cerebros y cirugías experimentales. En ese sentido, Ricoeur considera que las ficciones literarias avalan la posición de la hermenéutica. Bueno, lo que hemos tratado de reconstruir es el vínculo entre la identidad narrativa, la autobiografía, las historias de vida y las ficciones literarias. Respecto a la autobiografía, sostuvimos que es el vástago directo de la articulación entre historia y ficción, y que la identidad narrativa era una consecuencia inmediata de dicho entrecruzamiento. Nuestro análisis nos permite responder a Crowley de que el escaso compromiso por la autobiografía de Ricoeur se debe a que la doxa asociada con este género socava su concepto de identidad narrativa, conceptualmente cercana a un esquema que se encuentra a mitad de camino entre una categoría formal y una intuición inmediata. Según este intérprete, Ricoeur no continuó adentrándose en este género, pues fue solo un paso argumental intermedio en su análisis temporal. Habiendo proporcionado la solución que señalamos, el filósofo francés continuó adentrándose en las implicaciones de una de sus derivaciones que consideró filosóficamente más rica, la identidad narrativa. En lo referente a las narraciones de ficción y los relatos de vida, pusimos de manifiesto su incidencia ética y ontológica en la constitución del sí. Retomando la afirmación de Ricoeur, la comprensión de sí es una interpretación. La interpretación de sí, a su vez, encuentra en la narración, entre otros signos y símbolos, una mediación privilegiada. Esta última se vale tanto de la historia como de la ficción, haciendo de la historia de vida una historia de ficción y, si se prefiere, una ficción histórica, entrecruzando el estilo historiográfico de las biografías con el estilo novelesco de las autobiografías imaginarias. Las ficciones literarias permiten que el lector se compare con sus personajes y aporten material para la reflexión filosófica sobre la cuestión. Finalmente, la historia de vida posibilita que el personaje se adscriba como el autor de un acto y se autoimpute un carácter moral por la acción realizada. Quien sea uno no es el resultado de la escritura de una narrativa,
Por eso no resulta relevante la cumplimentación del pacto autobiográfico de Lejeune. Se trata, por el contrario, de reconocerse en la lectura de la narración y permanecer fiel a ella. Eso es todo. Gracias. Obrigado, professor Esteban. Passamos a palavra para o professor Inácio Colixas. Bueno, ¿se escucha bien? Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Wayne, por la invitación. Bueno, el paper que les voy a compartir es de alguna manera una muy apretada síntesis de lo que fue por ahí un estudio bastante extenso, que este es el último libro, Psicosis y Escritura, que es el que comentaba recién Roberto, que además tuvo el lujo de ser también leído y criticado por Vinicio y por Giuseppe, que escribieron el prólogo y el epílogo, cosa que se los recomiendo, sobre todo el principio y el final. Pero bueno, les quería contar un poco de qué se trataba lo que les quería compartir. Sobre todo, yo hace 17 años que me dedico a la clínica, soy psicoanalista y posteriormente, o mejor dicho en simultáneo, hice mi carrera como investigador y me dediqué a la epistemología del psicoanálisis. Y dentro de la vasta obra de Ricoeur, sobre la cual me sigo declarando ignorante, porque creo que es tan amplia que uno solo toma con suerte una porción muy pequeña, en mi caso sobre todo me he detenido en el concepto de la hermenéutica textual, articulándolo con el ensayo ya famoso y sobre el cual se viene hablando por supuesto mucho en este encuentro, que es el texto sobre de la interpretación Essai sur Freud. La particularidad de mi investigación es que intenté articular este trabajo teórico y epistemológico con cuestiones clínicas y prácticas, pero sobre todo con intentar darle fundamento y consistencia epistemológica a un posible método del proceso de lectura que hizo Freud y que se hace además en muchas otras disciplinas anteriores a Freud, digo, como lo hacía también, no sé, Jaspers y otros psiquiatras, de leer autobiografías o textos escritos. La pregunta que motivó todo esto tenía que ver con eso. ¿Cuál es la metodología de validación de la interpretación que hacemos de un texto escrito? Y si era posible darle un orden, como dice Ricoeur, de verificación y de validación de las conjeturas de la interpretación que realizamos. Por supuesto, como les decía, esto es algo muy complejo, muy profundo, me voy a meter sí un poco en profundidad en algunas ideas, pero es solo un pantallazo general de lo que sería la columna vertebral de lo que fue esta gran investigación que empezó hace 20 años. Bueno, el título es Ricoeur y Freud, la epistemología del psicoanálisis en de la interpretación, Essai sur Freud, notas sobre el caso Schreber. La epistemología freudiana como discurso mixto. Una primera aproximación a los lineamientos generales de la interpretación nos ofrece una perspectiva panorámica sobre la epistemología freudiana, según Ricoeur, tal como la concebía en 1965. El problema epistemológico del freudismo se presenta allí de la siguiente manera. Dice Ricoeur, los escritos de Freud se presentan a la primera mirada como un discurso mixto, incluso ambiguo, que lo mismo enuncia conflictos de fuerza que serían de la competencia de una energética, como relaciones de sentido que corresponderían a la jurisdicción de una hermenéutica. Quisiera hacer ver que tal ambigüedad aparente está bien fundada, que ese discurso mixto constituye la razón de ser del psicoanálisis. Echando un vistazo panorámico, podemos decir que el ensayo de Ricoeur sobre Freud se ocupa de tres tipos de problemas. Uno, un problema epistemológico, que se pregunta por la consistencia interna del discurso freudiano, especialmente en relación a la pregunta ¿qué es interpretar? Y cómo se articula esta pregunta con las consideraciones económicas. Dos, un problema de filosofía reflexiva, como decía el profesor Moratalla también, que tanto habló sobre esto, en torno a la pregunta sobre qué nueva comprensión de sí procede de esta interpretación. Y tres,
un problema dialéctico que interroga si la interpretación freudiana de la cultura es excluyente de cualquier otra. Destacamos la pregunta ¿qué es interpretar? E intentaré ilustrar sucintamente algunos aspectos de esta perspectiva aplicándola a una lectura del historial freudiano del presidente Schreber. En términos ya propiamente psicoanalíticos, si cernimos nuestra reflexión al estatuto epistémico de la interpretación, esto último puede reformularse en la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible, dice Ricoeur, que la explicación económica pase por una interpretación referida a significaciones y, a la inversa, que la interpretación sea un momento de la explicación económica? ¿Acaso el psicoanálisis, me pregunto yo, no trata precisamente de eso? De intentar explicar cómo es que las fuerzas pulsionales pueden ser conmovidas a través del discurso y la palabra. Pero hasta ahora no habíamos encontrado muchos trabajos que intenten articular en detalle esta perspectiva con conceptos clínicos y con problemas clínicos concretos, y que permitan ilustrar, o en todo caso poner a prueba en su dimensión práctica, la utilidad de esta lectura epistemológica del psicoanálisis propuesta por Ricoeur. Primero, pondremos en relevancia los conceptos fundamentales que permiten realizar esta lectura, otorgándole sus condiciones de posibilidad, en sentido kantiano. Segundo, ofreceremos una breve referencia sobre la aplicación de estos conceptos al historial clínico elaborado por Freud sobre el presidente Schreber, a quien, aclaremos, nunca conoció personalmente. El concepto de representance como condición de posibilidad de la interpretación. Si el estatuto epistémico del psicoanálisis se refiere simultáneamente a la esfera de la fuerza y a la esfera del sentido, tiene que haber un concepto, sigue Ricoeur en su argumentación, un lugar en que se produzca el punto de encuentro y coincidencia del sentido y de la fuerza. Ese concepto, dice Ricoeur en Freud, es el representance, y es entendido por Ricoeur como condición de posibilidad de la traducción entre lo consciente y lo inconsciente. Lo original de Freud, dice Ricoeur, consiste en situar en el inconsciente mismo el punto de coincidencia entre el sentido y la fuerza. Para él, es esa articulación la que hace posible todas las transposiciones y todas las traducciones de lo inconsciente en lo consciente. Pese a la barrera que separa los sistemas, debe darse entre ellos una comunidad de estructura que da al inconsciente y al consciente su carácter psíquico. Tal identidad estructural constituye justamente la función del representance. El representance es entonces aquello que permite transcribir lo inconsciente en lo consciente y la condición de posibilidad de la traducción de un sistema al otro. Pero en el caso Schreber, particularmente, este procedimiento se produce por medio del desciframiento de un texto escrito, donde esas traducciones pretenden descubrir la estructura interna de los síntomas de Schreber, principalmente sus delirios y alucinaciones escritas en sus memorias de mi enfermedad nerviosa, que es casualmente su relato autobiográfico de su proceso psicótico. En la introducción del historial del caso Schreber, Freud afirma, como primera premisa metodológica, que un informe escrito o historia de un caso puede ocupar el lugar del encuentro personal, debido a la premisa de que no es posible forzar la resistencia interna de los paranoicos. Esta primera afirmación metodológica es fundamental, ya que en ella Freud justifica la sustitución del encuentro personal con Schreber por el análisis e interpretación de un texto escrito. Pero si sustituimos el encuentro personal por la interpretación de un informe escrito, debemos preguntarnos qué es lo que sustituye aquí al método psicoanalítico basado en el cara a cara, que es la asociación libre. Por eso nos referiremos aquí a la noción de texto, porque Freud precisamente nunca conoció personalmente a Schreber.
Así, el representans puede entenderse también como condición de posibilidad de toda interpretación psicoanalítica, ya sea oral o escrita. Pero ahora es necesario mostrar un axioma aún más fundamental que va al corazón mismo de la interpretación freudiana. La lógica trascendental del doble sentido. Es que según Ricoeur, toda interpretación pertenece orgánicamente al pensamiento simbólico y a su doble sentido. Pero esa traslación o desplazamiento del sentido de un lugar a otro, llevada a cabo por el proceso interpretativo, ese decir algo de algo, la hermeneia aristotélica, presupone a su vez otro axioma, que no es otra cosa que su condición de posibilidad misma. Dice Ricoeur, la justificación de la hermenéutica no puede ser radical más que si se busca en la naturaleza misma del pensamiento reflexivo el principio de una lógica del doble sentido, compleja y no arbitraria, rigurosa en sus articulaciones, pero irreductible a la linealidad de la lógica simbólica. Esta lógica no es entonces una lógica formal, sino una lógica trascendental. En efecto, se establece al nivel de las condiciones de posibilidad, no de las condiciones de la objetividad de una naturaleza, sino de las condiciones de apropiación de nuestro deseo de ser. De modo que la lógica del doble sentido, propia de la hermenéutica, es de orden trascendental. Este doble sentido implica entonces equivocidad de los términos y anfibología de los enunciados. Esta lógica trascendental del doble sentido que venimos comentando es además articulada por Ricoeur con la filosofía reflexiva proveniente de Fichte y su representante francés, Jean Snabert, para quien la reflexión es menos una justificación de la ciencia y del deber que una reapropiación de nuestro esfuerzo por existir. La epistemología es solamente una parte de esa tarea más vasta. Tenemos que recobrar el acto de existir, la posición del sí en todo el espesor de sus obras, dice Ricoeur. Dicho esfuerzo por existir, de influencia a mi gusto claramente spinociana, adquiere dimensión ética en el sentido justamente spinociano del término, siendo así que el fin de esta filosofía reflexiva sea captar el ego en su esfuerzo por existir, en su deseo de ser. Ricoeur entiende entonces por lógica trascendental el establecimiento de las condiciones de posibilidad de una esfera de objetividad en general. La tarea de una lógica semejante es desprender por vía regresiva las nociones presupuestas por la constitución de un tipo de experiencia y de un tipo correspondiente de realidad. La lógica trascendental no se agota en el a priori kantiano. El vínculo que hemos establecido entre la reflexión sobre el pienso, existo en tanto acto, y los signos dispersos en las culturas de este acto de existir, abre un nuevo campo de experiencia, de objetividad y de realidad. Y a este campo, dice Ricoeur, pertenece la lógica del doble sentido. Y me parece sobre todo más interesante aún que acá Ricoeur no haga referencia al concepto de ontología regional de Husserl, por ejemplo. Y creo que esa omisión no es ingenua. Las dos tradiciones sobre la interpretación. Todas las investigaciones de una amplia multiplicidad de disciplinas, muy especialmente las de la arqueología, la antropología, mitología e historia de las religiones, conducen a la conclusión de que el doble sentido es un fenómeno tan antiguo como el lenguaje mismo, lo cual supone, de entrada, un problema hermenéutico, ya que desde los comienzos, sean cuales fueren, nos encontramos con los problemas relativos a la interpretación. Es decir, que el doble sentido es así una característica esencial e inherente al lenguaje, que nos obliga a vernos siempre envueltos en inexorables problemas hermenéuticos. Por otra parte, es interesante observar las íntimas relaciones
entre las descripciones del signo en muchas de las culturas ancestrales y la operatoria que realiza lo inconsciente en las mediaciones del lenguaje. No olvidemos que la antropología, la arqueología y la mitología son para Freud insumos esenciales de la ciencia psicoanalítica. Una rápida consulta por la tradición filosófica ligada a la interpretación parece arrojar, según Ricoeur, dos empleos de la palabra. La primera tradición es la aristotélica, que parte del segundo tratado del órganon, el Peri-Hermeneias, de la interpretación. Pero no hallaremos en este tratado una ciencia que se ocupe de las significaciones, sino de la significación misma, la del nombre, el verbo, la proposición y en general el discurso, dice Ricoeur. Pero el sentido completo de la hermeneia no aparece sino con el enunciado complejo. Es la significación de la frase, dice Ricoeur. Decimos lo real significándolo, y en este sentido lo interpretamos. En este sentido estricto, decir algo de algo es, en el sentido completo y fuerte del término, interpretar. Pero para Ricoeur este concepto de la interpretación resulta demasiado corto o no suficientemente específico como para asir cabalmente lo que realmente acontece en la operatoria freudiana. Posición con la que coincidimos plenamente. La segunda tradición es la proveniente de la exégesis bíblica. En este sentido, la hermenéutica es la ciencia de las reglas de dicha exégesis, entendida esta como interpretación particular de un texto. Allí en particular es donde se han elaborado las nociones de analogía, alegoría y sentido simbólico. Pero esta segunda perspectiva le parece a Ricoeur demasiado larga, ya que se diluye en el problema del símbolo en cuanto tal, definiéndolo a este por analogía. Lo que limita además esta definición de la hermenéutica por la exégesis es, en primer lugar, su referencia a una autoridad, sea monárquica, colegial o eclesial. En segundo lugar, la limita el hecho de aplicarse exclusivamente a un texto literario, afirma más adelante. La noción de texto en Freud y el símbolo en Ricoeur. Si bien sus limitaciones, esta tradición de la exégesis no es completamente despreciada por Ricoeur, sino que es utilizada como punto de partida, rescatando de ella la noción de texto, que rebasa ampliamente a la noción de escritura. Es esta misma noción de texto, liberada de la escritura, a la que Freud recurre a menudo, dice Ricoeur. Cito, en particular, cuando compara el trabajo del análisis con la traducción de una lengua a otra. Noten que Freud ya usaba esa metáfora de la traducción desde mucho tiempo atrás. El relato del sueño es un texto ininteligible que el análisis sustituye por otro texto más inteligible. Comprender es hacer esa sustitución. A esta analogía entre el análisis y la exégesis hace alusión el título de la Traumdeutung. No carece de interés aproximar aquí, por primera vez, a Freud y Nietzsche. Fue Nietzsche quien tomó de la filología su concepto de Deutung, de Auslegung, para introducirlo en filosofía. Lo que nos importa aquí, desde el punto de vista del método, es la nueva extensión dada al concepto exegético de la interpretación. Freud se sitúa precisamente en uno de los extremos de esta corriente. Con él no es solo una escritura lo que se ofrece a la interpretación, dice Ricoeur, sino todo conjunto de signos susceptible de ser considerado como texto por descifrar. Así pues, tanto un sueño, un síntoma neurótico, como un rito, un mito, una obra de arte o una creencia. ¿No debemos volver entonces a nuestra noción de símbolo como doble sentido, sin prejuzgar todavía si el doble sentido es disimulación o revelación, mentira vital o acceso sagrado? Se pregunta Ricoeur. Como puede apreciarse claramente, en este contexto, el señalamiento de Ricoeur apunta, por un lado, a vislumbrar la extensión desmedida
o no claramente delimitada de la noción de texto bajo la pluma de Freud, donde ese término no apunta entonces a circunscribir un texto escrito en el sentido común, sino al análisis de la cultura humana per se. Por el otro lado, Ricoeur sugiere en forma interrogativa si acaso este modo de utilizar la noción de texto en Freud no se explicaría mejor desde su concepto de símbolo. En este ensayo, Ricoeur entiende por símbolo precisamente a aquellas expresiones lingüísticas, siendo la interpretación un trabajo de comprensión que se propone descifrar aquellos símbolos. Siguiendo al pie de la letra esta definición de 1965, cabría preguntarse en qué medida las memorias de Schreber no son interpretadas por Freud como un símbolo. Por otro lado, insistimos, puede notarse que a esta altura de sus elucubraciones, Ricoeur no ha elaborado ni creado aún su hermenéutica textual, y por ende, carece además de una noción precisa de texto. De la hermenéutica textual, podemos preguntarnos, ¿cuál es entonces la referencia de las memorias de Schreber como texto? Es precisamente la tarea de la lectura como interpretación. Actualizar la referencia es lo que nos permite responder a esta pregunta, en esta sustitución que explicaba Esteban del autor por el lector. A esto se podría añadir la tarea de la lectura como interpretación, es decir, como actualización de la referencia, significa definir a su vez el texto como todo discurso fijado por la escritura. Llamemos texto a todo enunciado o conjunto de enunciados fijados por la escritura. Según esta definición, la fijación por la escritura es constitutiva del texto mismo, escribe Ricoeur. Es decir, la fijación por la escritura, que se convierte así en texto, sustituye entonces al habla, apareciendo e interceptando su lugar. Como en Tiempo y Narración 1, Ricoeur piensa en las funciones de la lectura como una operación inseparable de la noción de texto. Esta idea de una relación directa entre el sentido del enunciado y la escritura puede apoyarse en la reflexión sobre la función de la lectura en relación con la escritura, añade más adelante. Así podemos afirmar entonces que las memorias de Schreber son un texto en el sentido ahora de Ricoeur, no en el sentido común, y veremos cómo esto permite arrojar alguna luz sobre la operación de lectura o proceso de interpretación realizado por Freud sobre las mismas. Y dado que según Ricoeur, en las ciencias humanas la teoría fundamenta los hechos mismos, o lo que es lo mismo al decir del autor, aquí la doctrina es método, su misma noción de símbolo, recuérdese al pie de la letra su definición, y el modo de concebir la noción de texto en la obra de Freud, lo lleva a decir que el psicoanálisis es una hermenéutica, en el sentido estricto de que intenta dar una interpretación de la cultura en su conjunto. Pero después no estoy tan seguro que Ricoeur mantenga esta misma idea. Conclusiones. Energética y hermenéutica en el historial de Schreber. Pongamos ahora a prueba, en el historial del caso Schreber y mediante una aplicación práctica y concreta de estos análisis, la consistencia teórica de la apreciación de Ricoeur sobre el discurso mixto en el que se basa epistemológicamente la obra de Freud. Veremos que en la redacción de este caso paradigmático de psicosis convergen tanto el punto de vista epistemológico de Ricoeur sobre el psicoanálisis, entendido como un discurso mixto entre aspectos energéticos y hermenéuticos, como a su vez su manifestación en una realización práctica en el plano metodológico en el análisis de un escrito concreto como es la autobiografía del Dr. Schreber. En el caso correspondiente de Schreber, el propio Freud no estaba seguro de poder referir su lectura de las memorias al método de la interpretación, si lo tomamos, como se presenta paradigmáticamente,
en la interpretación de los sueños, por ejemplo. Freud propone, al intentar este tipo de lectura, un doble enfoque. Dice, a partir de los propios enunciados delirantes del paciente y de las causas ocasionantes de su enfermedad. ¿Qué significa esto? Que Freud entrecruza permanentemente los acontecimientos biográficos con lo que él va a llamar las formaciones delirantes. Por eso es en esa sutil transición entre las memorias de Schreber y el caso clínico que Freud construye en el historial, donde ingresan los problemas metodológicos que destacábamos al principio. Si seguimos a Freud al pie de la letra, descubrimos la siguiente dificultad en su método de lectura de las memorias de Schreber. Si la técnica psicoanalítica habitual se basa fundamentalmente, como dice Jacques Derrida, en lo que se le resiste, y nótese que sin esta consideración el propio concepto de análisis pierde su fundamento, ¿es correcto aplicarla a la escritura de un paranoico en el que aparentemente no había resistencias que superar, según dice el propio Freud? Además, los llamados hechos del psicoanálisis no aparecen si no se adopta un punto de vista y un método que Freud, en rigor, solo conceptualizó para la instancia del diálogo en el análisis en situación terapéutica, a saber, la asociación libre. Si bien es cierto que Freud también decía que el psicoanálisis era un procedimiento de investigación, pero no hizo una validación epistemológica de cómo hay una interpretación psicoanalítica de textos escritos. Entonces, justamente, es evidente que aquí podemos ver la oposición entre dos formas de discurso, el oral y el escrito, y cada una de las cuales conduce a formas de interpretación quizás diferentes. Los análisis realizados en la lectura del caso Schreber parecen llevarnos a establecer firmemente que Freud concibe y construye todo el historial clínico a partir de estos dos niveles de análisis. El primero alude al modelo energético, ligado a la teoría libidinal, que llamé modelo energético económico. El segundo refleja el aspecto gramatical de la represión, y que lo ubicamos como el modelo semántico textual. Pero desde el punto de vista metodológico, quiero destacar que Freud trabajó a partir del texto, no de conjeturas a priori sobre las potencias libidinales que intervenían en la formación de los síntomas, sino tomando exactamente el camino inverso. ¿Y no es este el camino metodológico por el que transita todo análisis como método de tratamiento? En un primer movimiento, Freud aísla las palabras y las frases que insisten y se repiten en el informe escrito. Es decir, principalmente, para los que conocen el caso Schreber, la mudanza en mujer, el asesinato del alma, los rayos de Dios, etc. Es decir, el texto del delirio de Schreber. Hay una dimensión semántica ineludible en el delirio, y esta perspectiva surge en la propuesta de un aspecto gramatical de la represión, ya que no tenemos acceso directo a la dimensión energético-libidinal propiamente dicha. Fíjense, por ejemplo, lo que concluye Freud sobre este aspecto. Dice, los rayos de Dios de Schreber, que se componen de una condensación de rayos solares, fibras nerviosas y de espermatozoides, no son en realidad otra cosa que una representación concreta y una proyección hacia el exterior de las catexis libidinales, y prestan así a sus delirios una sorprendente conformidad con nuestra teoría. Esta dimensión se deduce del análisis de las principales formas delirantes paranoicas, que Freud, digamos así, traduce a partir de lo que él va a llamar el avance de la libido homosexual, pero en el sentido de una regresión narcisista, no de una elección de objeto. Y esto lo traduce, como decíamos,
desde la perspectiva gramatical de la represión, lo traduce en una frase. Y esta frase que aparece es: yo, un hombre, lo amo a un hombre. Y a partir de 4 formas posibles de contradicción de esta frase, circunscribe y distingue las 4 principales formas clínicas de la paranoia: los delirios de persecución, la erotomanía, los delirios de celos y los delirios de grandeza. Pero Freud propone también un modelo etiopatogénico basado en el aspecto, como decíamos, energético libidinal de la represión. Y en este sentido energético-económico, el delirio, dice Freud, deshace las sublimaciones y disuelve las condensaciones e identificaciones que se efectúan en el inconsciente. Y hay 3 fases en este proceso represivo muy claramente descritas por Freud. La primera fase consiste en la fijación, precursora y condición de cada represión. Fijación significa que una pulsión o componente pulsional permanece en un estado más infantil. En tales fijaciones de las pulsiones reside la predisposición a enfermar. Segundo, la segunda fase es la represión propiamente dicha. Ella parte de los sistemas del yo de desarrollo más alto, susceptibles de conciencia, y en verdad puede ser descrita como un esfuerzo de dar caza, Nachdrängen es la palabra. Impresiona como un proceso esencialmente activo, mientras que la fijación se presenta como un retardo en verdad pasivo. Ya termino. A la represión sucumben los retoños psíquicos de aquellas pulsiones que primariamente se retrasaron. Tercero y último, como tercera fase, y dice Freud, la más sustantiva para los fenómenos patológicos, cabe mencionar el fracaso de la represión, la irrupción y el retorno de lo reprimido. Tal irrupción se produce desde el lugar de la fijación y tiene por contenido una regresión del desarrollo libidinal hasta ese lugar. En este preciso sentido, Riquet afirma que el analista nunca maneja las fuerzas directamente, sino siempre indirectamente en el juego del sentido. El vínculo entre fuerza y sentido hace de la pulsión un concepto límite en la frontera entre lo orgánico y lo psíquico. Otra forma de referirse a lo mismo en este ensayo es al hablar de una semántica del deseo. Riquet afirma explícitamente que siempre en realidad se parte de alguna manera de los aspectos semánticos, digamos en términos lacanianos, de los aspectos significantes, si se quiere, o narrativos también. Después de leer con atención el caso de Freud sobre Schreber, nos dimos cuenta de que era una excelente oportunidad para plasmar este enfoque de modelo procesal, donde podemos ponderar las contribuciones de Riquet a la epistemología del psicoanálisis. Destacamos así algunos de los principales conceptos que justifican este enfoque, para luego entrelazar esta perspectiva, como decíamos, con los conceptos posteriores en la obra de Riquet de la hermenéutica del texto. Me detengo por aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ignacio, por las reflexiones. Passamos então para as perguntas. Professor Wayne. Vou começar então o debate. Parabéns, Esteban e Inácio, pelas apresentações. Esteban, eu gostaria que você voltasse um pouco à distinção entre autobiografia e relatos de vida. E aí eu acho que você cita ali o Patrick Crowley, né? E acho que você se distancia dele. Você recoloca esse debate, por favor, a respeito do que você apresentou. Inácio, a você, eu vou me permitir ser bastante provocativo.
Eu queria saber sua opinião sobre isso. A respeito da tese do discurso do caráter misto, do caráter do discurso misto, né? Que fundamenta, na minha opinião, a epistemologia do freudismo para Ricoeur. Eu queria saber até onde você vê a radicalidade dessa posição em Ricoeur. Quero dizer, você acha que o Ricoeur relativizou essa posição em algum momento? Porque, em geral, me parece que nós, leitores da interpretação, temos dificuldade de manter a radicalidade dessa distinção. Parece que a gente acaba pendendo, né? Então, por exemplo, se a gente é mais fenomenólogo, a gente acaba pendendo muito para a hermeneutização. Se a gente é mais naturalista, a gente pende muito para a energética. Então, eu queria saber o que você pensa. O próprio Ricoeur relativizou essa posição, sim ou não? E se você vê que há essas tendências de... E como que você vê a sua posição? Se você consegue manter essa radicalidade ou não. Muito obrigado. No sé si querés responder vos primero, Ignacio. Bueno, olvido la pregunta que es larga y compleja. A ver, Wayne, tomando esta pregunta, honestamente a mí me da la impresión, al menos por los textos que yo he trabajado, no diría que Ricoeur abandona esa posición. Me parece que en realidad se dedica a desarrollar otras perspectivas. Y acá viene por ahí lo que decía al principio, que principalmente yo soy un clínico. Quiero decir con esto, no se puede eliminar, para mi humilde opinión, de ninguna manera la dimensión energética del pensamiento de Freud. Y esto tiene sus razones de ser muy profundas, como decía por ahí Vinicio hoy a la mañana también, porque tiene que ver con cómo tematizamos ahí el problema de la afectividad. Y que no es que no hay interpretaciones electivas, simplemente, digamos, a gusto o a la carte, sobre cómo se dan los fenómenos del sufrimiento psíquico en el espacio de un tratamiento. Quiero decir, ahí, los clínicos en general, me parece que encontramos una serie de regularidades que tienen que ver precisamente con esto que decía también Giuseppe hoy a la mañana, con la imposibilidad, en realidad, de dejar de lado el problema de que cuando lidiamos con los problemas clínicos, no estamos haciendo simplemente un perspectivismo o un relativismo donde hay 10 interpretaciones posibles sobre las cosas. Creo que los clínicos tenemos cierto reparo en caer en ese tipo de perspectivismo intelectualista. ¿Por qué? Porque la clínica funciona, y si se quiere, por clínica entendamos simplemente entender cuál es la lógica del sufrimiento humano y cómo se pueden, en todo caso, desarmar analíticamente la formación de síntoma, que creo que esto es el eje del psicoanálisis, y que en ese trabajo de desarmado o análisis propiamente dicho del síntoma, la cuestión energética es central. Todo el tiempo estamos lidiando con el desborde de la pulsión. Si no existiera ese desborde, creo que no existe ni siquiera el deseo de empezar un análisis, por lo traumático que es tener que descubrirse a uno mismo en todos esos puntos de limitación, me parece. Y donde además implicaría, si se quiere aceptar o preguntarnos también, cuán libres somos para interpretar, digámoslo así, nuestra propia verdad. No en el sentido de la adecuato rei, que decía hoy a la mañana Giuseppe, sino por ahí más en el sentido de la aletheia, de lo que se descubre, por así decir, de lo que se desoculta en el proceso clínico de un análisis. No sé si me explico, me parece que es un tema muy complejo, pero digo, yo personalmente, si me preguntás, Wayne, a mí, yo no eliminaría en ningún momento el problema energético, al contrario, creo que hay que profundizar en el problema energético y en el problema corporal, quizás por la vía de Michel Henry. Bueno, ya hemos trabajado con Vinicio varios años sobre eso también. Bueno, hay mucho ahí, me parece, por pensar, pero no lo sé. Ok, obrigado, Renato. Bueno, te respondo, igual me parecía que era claro en el texto.
A ver, la autobiografía, Ricoeur usa una definición muy estándar, que es de este autor Lejeune, que es el texto, el pacto autobiográfico, donde la idea es que quien narra es el autor del texto y es el personaje principal. Y Ricoeur hace mención de eso. ¿Cuál sería la diferencia con el relato de vida? En el relato de vida vos no sos el autor de la historia. Digo, no sé, si uno va a análisis, en el análisis puede entrar a juego lo que te cuenta alguien de cuando eras chiquito. Mi mamá me contaba, no quiero hacer análisis acá, pero no sé, y alguna anécdota de mi vida, y como yo la he tomado para mi historia de vida, me identifico con eso. Y entonces la historia de vida es esto de hacer el collage, ¿no? El cut y paste de un montón de historias, algunas hechas por mí y otras por otros, en las cuales yo me identifico, me reconozco a mí. Entonces ahí hay dos juegos distintos, y por eso me parece que Ricoeur, cuando hace el pasaje de la autobiografía a la historia de vida, hay un desplazamiento del problema de identidad al problema del reconocimiento. Digo, cuando yo voy a analizarme ahí con Ignacio, ya que es clínico y me va a hacer descuento, digo, me tengo que reconocer, me identifico, pero no, Ricoeur no usa la expresión identificarse, sino me reconozco en esa narración. O sea, y ahí el problema me parece que es distinto. Yo no soy el autor, yo soy el que digo, yo soy esto. Esa sería la diferencia. Entonces, nada, la discusión de los intérpretes es que quieren destacar la cuestión de la autobiografía en Ricoeur, y me parece que le dan mucha más relevancia de la que tiene. De hecho, en Parcours de la Renaissance ya ni siquiera apenas si hay mención de la autobiografía, ¿no? Eso es un tema. Y ya que estoy hablando, me apoyo en vos, Wayne, para ir contra Ignacio. Digo, nada, y volver a la pregunta de Wayne y Ignacio, pero digo, no, es medio tramposa la pregunta porque me corro del recorte que hiciste vos en tu texto y pienso ya tanto en tiempo y narración como en la memoria y la historia del olvido. Ricoeur empieza a pensar la aplicación de las categorías psicoanalíticas no en un individuo, donde el tema pulsional sería más fácilmente identificable y la discusión, explicación y comprensión sería más explícita, sino que empieza, apoyándose en Michel de Certeau, a pensar, bueno, el uso de categorías psicoanalíticas a nivel comunitario, ¿no? Digo, el trauma del pasado, ¿no? Esto que Andrés mencionaba, ¿no? Las heridas del pasado, ¿no? El nunca más, la memoria colectiva. Y ahí el problema de Ricoeur es, se tiene que lacanizar o tiene que dejar la economía pulsional, y ahí me parece que la pregunta de Wayne vuelve a ser pertinente, porque ¿cómo hace Ricoeur para pensar las pulsiones a nivel colectivo? O sea, ya ahí en el sujeto colectivo la cuestión pulsional no aplica. Está bien que, es cierto, tu perversión o tu perspectiva clínica te incide, pero como dice Ricoeur, yo no soy clínico. Él no era clínico. Bueno, por eso creo que justamente, como decía hoy el profesor Moratalla, me parece que lo interesante en realidad es no hacer estas preguntas. ¿En qué sentido? Digo, de no querer reducirlas a que tiene que haber una respuesta unívoca, sino que quizás haya que mantener una tensión, donde por ahí el clínico con el filósofo puedan no estar de acuerdo también, por momentos. O pueda haber ahí una diferencia. De decir, por ejemplo, no sé qué sentido tiene, a ver, Giuseppe, ¿qué pensás? No sé qué sentido tiene para un psicoanalista, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, de un sujeto social. Quiero habla permanentemente, utiliza los conceptos psicoanalíticos para hablar de la cultura, de la sociedad, etc. No significa que esté estrictamente de acuerdo con ese uso, digo, me parece que hay que tener ciertos reparos, pero por otro lado quería destacar también que para Freud
lo colectivo, lo ancestral e incluso lo filogenético también son una parte del Das Es, también son una parte de lo que él llama lo inconsciente o el ello, o el eso, mejor aún. Quiero decir, no me parece que haya ahí una contradicción, en realidad. Me parece que hay solamente distintas perspectivas de apreciar un fenómeno, pero que, insisto, no se puede anular de ninguna manera la realidad de lo que implica la ontología regional de la clínica, de que hay fenómenos ahí, sobre todo creo yo, los que trabajamos hace cierta cantidad de años también con psicóticos y con neuróticos, donde encontramos todo el tiempo que hay mucho que es totalmente irreductible. Es decir, es irreductible para la realidad psíquica del paciente. Y ahí me parece que encontramos un límite donde, quiero decir, podemos tener un montón de interpretaciones y perspectivas sobre algo, pero hay que ver si esa multiplicidad de interpretaciones es la que puede tener uno mismo sobre su propio límite, o si se quiere, sobre su propia castración. Dicho ahora, digo, aclaro, castración como el ombligo del sueño, como lo intraducible o como el límite a lo interpretable. Profesor Martini, por favor. Sí, gracias Ignacio. No sé si puedo ser capaz de decir algunas pocas palabras en un tema así complejo, pero quería enfocar una cosa, es decir, hoy la interpretación de Freud del delirio de Schreber parece a nosotros muy, muy extraña. Y pienso que hay pocos psicoanalistas que hoy leen la psicosis a la luz de la interpretación del delirio de Freud, del delirio de Schreber que hace Freud. Y Freud dice también, en el futuro veremos si el delirio de Schreber contiene más verdad o la psicoanálisis contiene más delirio que el de Schreber. En efecto, en mi opinión, el malentendido de Freud está nel creer que es posible traducir totalmente lo que es intraducible, es decir, lo biológico, la pulsión, si queremos, el cuerpo. Esta traducción integral es la que hace que Freud puede poner en el mismo nivel el texto escrito con por ejemplo, con el texto oral o la asociación libre. Es decir, en Freud no hay lugar por el vacío, por lo incomprensible del que habla Jaspers y por el sinsentido, del que habla el mismo Schreber, que en un pasaje de su autobiografía afirma que el sinsentido se puede convertir en un nuevo sentido, que es la operación que él hace. El sinsentido, lo incomprensible, se convierte en el delirio. Por esto que el concepto de traducción integral de la pulsión que está en la obra de Freud, en un cierto sentido es ignorar la importancia del biológico, de la pulsión, del sinsentido y del incomprensible. Sí, yo acá separaría quizás para agregar un segmento más a la discusión. Yo creo que acá se separan dos problemas distintos. Uno, que es por ahí lo central de lo que yo pretendo argumentar en el ensayo, que es esto, ¿no? Hay un método de interpretación de un texto desde una perspectiva psicoanalítica como una pregunta que la podemos separar, por ejemplo, de esto otro que decía Giuseppe, que es, bueno, esto, ¿cómo se interpreta hoy, por ejemplo,
la lógica de tal o cual delirio paranoico. Yo creo que ahí también estoy de acuerdo en este sentido, que hay cosas que son rescatables, todavía son útiles para mi gusto y para lo que yo puedo dar cuenta de mi clínica, y hay otras que no. Me parece que eso pasa con todo el pensamiento de Freud o con cualquier autor. Creo que hay cosas que uno ve que siguen siendo vigentes y útiles, específicamente, por ejemplo, a mi gusto, creo que lo que mejor explica el historial de Schreber, en todo caso, son los delirios de tipo persecutorio. Porque, por cierto, los delirios erotómanos o de celos, no hay mucha, no hay una explicación muy sólida respecto a eso. Pero a la hora, por ejemplo, de trabajar clínicamente hablando ahora con un delirio de persecución paranoico, esta cuestión de cómo quizás, y que se lo ha, a mi criterio personal, malinterpretado muchísimo, esta idea de la homosexualidad de la que habla Freud, se refiere en realidad a una cuestión de la libido narcisista que queda detenida o vuelta sobre el sí mismo del paciente, cosa que clínicamente es algo bastante fácil de identificar, como también, por ejemplo, algunos desarrollos sobre la interpretación de los delirios de persecución, que en la obra de Freud son muy posteriores, como en el texto de 1922, sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, donde Freud incluso sostiene que hay una demanda de amor del paranoico que se manifiesta patológicamente en un delirio donde todo el mundo está pendiente de él. Y que esto es algo de lo que puedo dar cuenta clínicamente con muchos casos, donde justamente al caer ese tipo de delirio aparece una soledad y una devastación psíquica que se parecen muchísimo, por ejemplo, al discurso de un melancólico. Quiero decir, yo acá separo dos discusiones distintas. Una es la discusión epistemológica y otra sería seguir con la discusión clínica sobre cómo podemos o no actuar prácticamente con distintos tipos de delirios psicóticos, para lo que por supuesto creo que no alcanza ningún autor. Quiero decir, siempre estamos lidiando con la locura, con ese borde de lo incomprensible y de lo que en realidad probablemente no terminemos de entender nunca. Nada, simplemente agregar eso. Como estamos com o tempo, Wayne, para terminar, mas... Acho que se houver alguém que ainda queira fazer alguma Sim, questão... mas então eu queria fazer uma questão, né? Ainda, não sei se dá tempo, né? Pergunto isso. Sim, bom, olha, eu acho que a gente pode caminhar aqui para a última questão. Já são na Itália quase 22 horas, os nossos colegas Vinítio e Giuseppe se esforçam por estar conosco. E também, bom, né, tivemos todo um dia de trabalho, então talvez a última questão, Roberto, você pode fazer. Ok. Eu vou tomar por base um tema que eu estou trabalhando no momento também, essa questão da hermenêutica baseada no modelo do texto, né? E me parece que o Ricoeur, ele tem, assim, faz uma relação tranquila do modelo do texto com a ação e a história, né? Mas se nós tomarmos esse critério do texto e tentarmos entendê-lo para outras ciências, aí no caso a psicanálise, né? Que é uma aproximação que o Ricoeur faz, a gente vai ter uma série de problemas, né? Apesar do título, de um dos títulos da obra do Freud, a interpretação dos sonhos, a questão é que o Ricoeur entra ali num verdadeiro quebra-cabeças assim, em relação a esse discurso misto, né? Ao mesmo tempo uma semântica e uma energética, né? E a questão, claro, a questão é essa que você está trabalhando aí, nessa tentativa de aproximação. Mas me parece que ao fim desse texto hermenêutica e psicanálise, né, dos textos mais, dos últimos textos do Ricoeur sobre a psicanálise, assim, pelo menos, né, parece, de fato, ele parece que provoca uma inversão lá, né, ele apresenta o objeto que a psicanálise lida, né,
E, ao fim, ele inverte a questão. Me parece que como a psicanálise poderia vir como um instrumento para a própria hermenêutica, no sentido de ser uma crítica às ilusões do próprio sujeito, né? Ou seja, ele vincula, então, a psicanálise a uma hermenêutica reflexiva, né? Ele vincula a uma hermenêutica reflexiva. Então, não sei até que ponto, né? Evidentemente, Inácio, que você parte, sobretudo, da psicanálise, né? Até que ponto, vamos dizer assim, o Ricoeur tomaria a psicanálise muito mais como um modelo para a sua própria hermenêutica, ou seja, uma hermenêutica suspeita, e não necessariamente tentar resolver todos os problemas epistemológicos da psicanálise, entende? Eu queria te ouvir em relação a esse ponto aí, né? Parece que ele muito mais não quer resolver esses problemas, até ele parece que tenta distinguir, mas ele considera importante que a psicanálise trouxe uma forma de abordagem que é produz um outro tipo de hermenêutica, entende? Que iria auxiliar propriamente a psicanálise. É esta questão. Eu não sei se tem mais No estoy seguro si entiendo la pregunta. No sé cuál es la pregunta, perdón, no entiendo. Ah, sim. Então, a pergunta era exatamente se o Ricoeur ele se apropriaria da psicanálise como um modelo da sua hermenêutica, entende? Como uma forma Entiendo. Creo, es que justamente creo que no. En mi ensayo he citado varios textos de esa parte, sobre todo de los que están cercanos al texto de la cuestión de la prueba, donde me parece que es más, Ricoeur se aleja de esta idea que había dicho en el texto del 65, de que en algún sentido, esto que había comentado, de que en algún sentido el psicoanálisis sería una hermenéutica en tanto a poder confrontar la interpretación que realiza sobre la cultura, pero me da la impresión que no, que justamente que en los textos posteriores de Ricoeur, me parece que queda claro que en realidad no se puede subsumir el psicoanálisis con la hermenéutica. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es un método clínico y terapéutico, la hermenéutica no. Me parece que ahí juega más algo que podría ser hasta, como diría Feyerabend, de cierta inconmensurabilidad. Estamos comparando ahí cosas que, digamos, no sé honestamente cuál es la respuesta, pero a mí me da la impresión de que no, de que al revés, creo que Ricoeur sigue, por así decir, respetando en ese punto la autonomía del psicoanálisis. Lo que no, digo, sobre todo por lo que desarrolla en el texto la cuestión de la prueba, donde además se ve claro que ahí hay una manera, por así decir, y creo si no recuerdo mal, lo dice Ricoeur textualmente así, hay procedimientos de validación de las conjeturas de la interpretación. Bueno, si hay procedimientos de validación de las conjeturas de la interpretación, me parece que ahí de vuelta está hablando Ricoeur en términos de poder darle consistencia y fundamento epistemológico al psicoanálisis en algunos aspectos, pero que no significa en ningún caso que se pueda sustituir u operar ahí algún tipo de disputa en ese sentido. Por el problema mismo que decía antes, la clínica no tiene 10 interpretaciones posibles de las cosas. Me parece que eso no funciona así. Pero bueno, es mi punto de vista. Nada más. Então, agradecemos a presença de todos, especialmente aos palestrantes desta tarde, professor Esteban, professor Inácio, e eu encaminho, então, eu acho que o Aine vai nos falar alguma coisa sobre a continuidade, então, do evento. Aine, por favor. Isso, só um recado
básico, então. Amanhã a gente retoma a nossa programação a partir das 10 horas da manhã com a conferência do professor Thomas Lepoutre, da Paris 7, Freud, le psychiatrie, le psychanalyste. Toda a programação está no nosso caderno de resumo, os horários estão ali. Então, tenho só a agradecer mais uma vez Esteban e Inácio por essa mesa de agora. Andrés ficou aqui, a nossa mesa do início da tarde. Merci beaucoup encore une fois à Martini et Vinicio Buzac, qui est avec nous jusqu'à ce moment-là. Merci, merci, merci. É isso. Então, eu desejo a todos um bom resto de noite e descanso. E te agradeço, claro, Roberto, pela mediação dos trabalhos de hoje. Te passo a palavra aí para você fechar a nossa mesa, literalmente. Muito bem, então está encerrada a mesa de hoje. Um abraço a todos, né? E agradecemos aos todos que participaram, né? Isso. E Um abraço, gente. Tchau, tchau a todos. Parabéns. até mais, então. Muito obrigado. Tchau, tchau.